¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes aquí en una nueva secuencia de Vida Legal. Estamos acompañados hoy día de la guapa Marta Silva, que nos estará acompañando hoy día a hacerle la entrevista a nuestro amigo licenciado Javier Ceballos Montesinos. Hoy día tenemos un tema internacional y que está mucho en boga. Vamos a tratar sobre el Estado Islámico. A ver, hacen sus llamadas y aquí empezamos esta nueva secuencia. Tus saludos, Martita. Encantada, Jorge, de acompañarlo y gracias por lo de guapa. Bueno, el tema este marco internacional que vamos a abordar acá con los analistas especialistas en temas internacionales, con Javier, ha complicado un poco el entorno y las decisiones que está tomando Estados Unidos dentro de todo este proceso un poco complicado, esta coyuntura bélica, ¿no? Además. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y bueno, el asunto del Estado Islámico ha modificado toda la geopolítica y la frágil estabilidad del Oriente Medio. Se está presentando un nuevo tipo de amenaza para Occidente, sobre todo también para la estabilidad del mundo islámico. Desde el siglo VII no se establecía un califato. Eso, el tema del califato. Hay dos temas, creo que la gente no entiende bien. ¿Qué es el califato y qué son los diferentes sunís? Los sunitas y los chiitas. Ese es el tema, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? A ver, explícanos eso, por ejemplo. Claro, porque ahí el conflicto no solamente es un tema de la confrontación entre Occidente, ¿no? y el Medio Oriente, sino también un conflicto entre credos, ¿no? Claro, es religiones, ¿no? Desde las religiones suníes y chiíes. El mundo musulmán es un mundo bastante amplio en población, son más de 1.500 millones de fieles. Son fundamentalistas, ¿no? La minoría son fundamentalistas, pero ese mundo de 1.500 hasta 1.800 millones de fieles abarca pues todo, desde Indonesia, desde la China. Ajá. Yo te voy a ayudar un poquito con un cuadro que tengo aquí, que a ver, les voy a decir. Dice el porcentaje de la población musulmana en Irán, que sí. Por ejemplo, por eso es que hay dos sitios donde está ocurriendo todo esto. Sí. En Irán el 99% es musulmán, sí. En Azerbaiyán el 97%, en Bahrein, que no sé dónde queda, el 70%, en Irak también el 99%, 99%. Líbano el 61%, en Siria el 93%. Todas esas zonas justamente son donde ahorita quieren penetrar el Estado Islámico, ¿no? Porque es musulmán, neta. Sí. Afganistán también tiene el 99% de su gente, es musulmana. Pakistán el 96%, Arabia Saudí el 93%, Turquía el 98% y en Egipto el 95%. ¿Qué tal? Y entre ellas hay diferencias, claro, que la mayoría son suníes en un 80, 85, casi 90%, y el resto un 10 al 15% son chiíes. ¿Y a quién pertenecen los que están luchando en este momento? Suníes. Son suníes. Ya. Los chiíes están ubicados en Irán, básicamente, ¿no? Está el régimen de los ayatolas. Ya, claro. El 65% de la población de Irak es chií, y hay un 30% que son sunitas. Esto, históricamente, por ejemplo, en Irak, los chiitas recién toman el poder, y desgraciadamente han tomado un poder de forma muy sectaria, ¿no? Saddam Hussein era, entre comillas, laico, pero era sunita, ¿no? Era el partido Baas, ¿no? Qué peculiar, ¿no? Sí, una minoría era la que históricamente había tenido el poder, ahora tiene la mayoría como que no han sido tan democráticos. ¿Quiere decir que los cristianos no existen? No se sabe. Aislados, ¿no? Están aislados. Antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, era una minoría importante que llegaba al 5% de la población. Yeah. Ahora no se sabe cuántos quedan, 1 o 2%, hasta mucho menos. Ya ha habido una migración total. Una migración, y llovido sobre mojado, porque los cristianos que han huido de Irak han ido a pasar a Siria. Y en Siria también está el problema, ¿no? Sí. Entonces, la situación es tremenda. No hay escapatoria prácticamente todo el mundo musulmán, ¿no? No hay escapatoria. Le da mucha pena porque los cristianos de esos lugares
son cristianos muy antiguos, ¿no? ¿Tú has tenido la oportunidad de estar en esos sitios, ¿no? En esas zonas. En los bordes, porque el año pasado estuve en Líbano. Ah, claro. Y allí pude ser testigo también de los excesos de todo eso, ¿no? El Líbano es un país que tiene una frágil consistencia entre el Islam y el cristianismo. Es un 60% de musulmanes y un 40% de cristianos. ¿Y la situación social ahí, económicamente hablando? Es un país para el mundo árabe. Mira, por ejemplo, Beirut es como la Miami del mundo musulmán, ¿no? Sí, porque la gente de dinero de Arabia Saudita, etcétera, van a hacer turismo y hacen compras. O sea, Beirut fue, antes de la guerra civil, le decían la París, ¿no? Del Oriente, ¿no? Y tiene mucha vida cultural. Ahí sí, fundamentalistas o ortodoxos, pero también hay gente bastante liberal. Es una zona más liberada, más turística, ¿no? Sí, es más turística, más desarrollada. Ellos mismos se comparan con los sirios como más inteligentes, más cosmopolitas, porque tienen también mucha familia en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. La mayoría de los libaneses, ¿no?, que se consideran libaneses, viven fuera del Líbano, ¿no? La mayoría de que están fuera son cristianos. ¿Y tú cómo lo ves? Yo creo que para que se junten todos, yo creo que no va a ser posible, pero sí va a avanzar este tema, ¿no? Es muy complicado. El mismo Líbano tiene 4 millones de habitantes, ahorita tiene como 2 millones de refugiados sirios. Es como si en Estados Unidos llegasen más de 100 millones de refugiados. ¿Cómo vas a aguantar? ¿No? Sí, pues, ¿Cómo vas a aguantar? ¿Cómo va tu economía? ¿Cómo vas a alimentar? ¿Cómo vas a dar de comer? Etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, el Líbano es una de las zonas de la esfera que este Estado Islámico también quiere llegar. Nosotros siempre pensábamos en Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, vinculado con Osama Bin Laden, la central. Pero estos son una parte, dice, de Al-Qaeda, ¿se han separado? Es escindida. Lo que sucede es que en Irak, cuando hubo la invasión de Estados Unidos, habían cantidades de milicias, ¿no?, y de grupos organizados. Una de ellas era este grupo que tenía otro nombre, ¿no?, con otros líderes. Cuando han combatido, por ejemplo, a las fuerzas norteamericanas, cuando Estados Unidos se retira de Irak, es donde ellos toman un poco más de fuerza, pero a su vez fueron considerados impopulares porque sus acciones eran demasiado sanguinarias que los mismos musulmanes, en su mayoría, ¿no?, que son más o menos moderados, pues los rechazaban. Pero ¿cuál ha sido el punto de quiebre? El punto de quiebre ha sido este conflicto sirio, ¿no? El conflicto sirio es herencia de la primavera árabe. La primavera árabe que derrocó al dictador tunecino, que derrocó a Gaddafi en Libia, que derrocó, entre comillas, porque cayó Mubarak, pero igual la junta militar se sustituyó el poder. Claro, se sustituyó el poder. Se cambió de... ¿no? Sí, entonces parecía en un inicio, cuando hubo esta primavera árabe, que podía estar metido Al-Qaeda. Pero ¿qué sucedía con Al-Qaeda? Al-Qaeda no ha calado en la población. La mayor cantidad de los que estaban contra estas dictaduras autoritarias y corruptas eran jóvenes, universitarios, laicos, religiosos moderados, partidos políticos, y también estaban los religiosos, pero no había calado entre los jóvenes, entre la población, Al-Qaeda, como que estaba un poco al margen. Pero ¿qué ha sucedido en Siria, ¿no? El régimen de Bashar al-Assad es un régimen tremendamente fuerte. Es una minoría que está gobernando Siria, que son los alawitas. Los alawitas es una rama del chiismo. Por lo tanto, Dios mío, sí, es muy complicado. Esa rama, esa minoría que gobierna ese país son el 15%. Y los cristianos son más o menos ahí el 15%, que durante el régimen de Bashar, incluso de su padre, había respetado las creencias de esta población de cristianos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Esta guerra civil ha exacerbado también las diferencias. Por lo tanto, los cristianos que estaban en el medio, igual que los drusos, también otro grupo religioso, se han tenido, bueno, así, por un lado, los dos me van a matar, no me van a matar, pues,
me voy al lado donde no me va a ocurrir. Es increíble que juegan, ¿no? Todos juegan. Es un mosaico. Sí. Y no solamente en Siria, también están los kurdos, que también son sunitas, pero es una etnia distinta, ¿no? Yeah. Que no es un pueblo es una nación sin un estado, son más de 20 millones, ¿no? Sí, toda esta parte musulmana, toda esta parte de acá, más o menos, ¿a cuánta población aglutina? La zona del conflicto, por ejemplo, Irak tiene una población de 32, 33 millones de habitantes, Siria tiene como 25, entonces estamos hablando de casi 60 millones de personas, ¿no? Si ahora ponemos un extrarradio mayor, pues vamos a hablar de 100, a 200, a 300 yo calculo millones. Que por lo menos debe ser 300 millones toda esa gente. 300 millones de... Ahora, volviendo con esta rebelión que hubo, ¿no? Que fue parte de incluso del mismo ejército sirio, ¿no? Gente sunita, gente que quería mayores libertades, comenzó a combatir a este dictador Bashar al-Assad. Hubo como un punto muerto, ¿no? Donde avances y retrocesos, pero al final es casi una suma cero. No han podido con él, ¿no? No han podido con él. Actualmente es el 50% del territorio sirio que está bajo el régimen de Bashar al-Assad, y la otra mitad, y ahí viene el problema. El problema es de que los rebeldes no recibieron mucha ayuda de parte de Occidente, de Estados Unidos. Se han ido al otro lado. Claro, Increíble. Tampoco no se han ido al otro lado, sino que de atrás han venido este grupo que estaba ubicado en Irak. Ha aprovechado que se ha diluido la frontera entre Siria e Irak, y lo han tomado, y los han atrasado los mismos de Al-Qaeda, ¿no? Se han atrasado, se han escindido, hasta han peleado contra ellos, porque la rama de Al-Qaeda en Siria es Al-Nusra, ¿no? Y Al-Nusra a su vez ha sido atacado por estos fundamentalistas, ¿no? Y han sido en gran parte derrotados. Con razón que ahora Estados Unidos lo va a volver a apoyar al de Siria, creo, ¿no? Y es una paradoja, sí, es una paradoja inmensa, porque cuando cayó Saddam Hussein, el siguiente régimen que estaba en la mira de Estados Unidos era Irán, ¿no? De los ayatolas. Y ahora está apoyándolo también. Ahora está apoyando, porque sí, pues. Lo que pasa es que estaba el eje entre Siria, Irán, ¿no? Hezbollah, que es Líbano, y Rusia y China, ¿no? Y ahora, ¿los intereses de Estados Unidos tanto tiempo en estas tierras es por la ruta del petróleo, o qué otra cosa tiene el punto estratégico para las cabezas nucleares? Lo que sucede es que el problema trasciende mucho más allá de eso. Es más allá, ¿no? Sí. El mundo islámico está en total evolución, ¿no? Pero hay un interés económico, definitivamente. Lógico. Sí, hay un interés económico, pero el problema se está volviendo claro y más, como dice Javier, más crónico, porque ya hay personas que viven en Estados Unidos que ya se han ido, que son musulmanes. Es como decir que tú le hayas puesto un chip pues, a diferentes personas de todo el mundo, porque en Perú también hay un movimiento islámico muy grande, ¿eh? En ¿Grande acá? Claro, sí, en Tacna hay mezquitas. Sí, hay mezquitas. En Tacna está lleno de mezquitas. Es una población grande la que existe en Tacna, y aquí en Lima también, ¿eh? También están avanzando. Hay que hacer un experimento, entonces hay que visitar la zona, porque realmente... Claro, ¿no? Habría que ver, de repente encontramos sorpresas. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Acaba de decir, ¿cómo así personas que viven en Estados Unidos, que viven en Francia, que viven en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, que son musulmanes, que son supuestamente integrados, que son segunda, tercera generación, porque los musulmanes que han llegado ya son tercera, segunda generación. Claro. Entonces estudian en universidades, no son necesariamente pobres, son varios, tienen grado, maestría. Estados Unidos tienen que tener aquí. Sí, entonces ¿qué cosa está pasando? ¿Por qué antes no estaban con Al-Qaeda? Porque ahora sí están con este ejército islámico, este califato. Radical. Sí, es radical, pero es porque Al-Qaeda, lo que figuraba como un futuro distante e indefinido, lo han hecho realidad en un tiempo récord el Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico incluso no se autoconsidera terrorista, como sí podría ser Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque tienen ya un Estado, tienen un espacio geográfico, tienen una ley, ¿no? Tienen un califa. Tienen un califa. Que no sucedía hace... ¿Cuántos años? Desde el siglo VII. Claro. Desde el siglo VII, ¿no? Claro, autoproclamado.
Claro, ese es el problema, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el problema, que por eso están peleando. El último califa fue consideran. Abdul-Mejid II, que fue en el 1921-1922. ¿no? Pero estaba ubicado dentro del Imperio Otomano, los turcos, más no integraba el espacio geográfico incluso que está tomando. Sí, ¿por qué? Porque si Al-Qaeda tenía su base en Peshawar, en Pakistán, en las montañas, escondidos como ratas, claro, ¿no? Y que es elitista, cerrado totalmente, este Estado Islámico está ubicado cerca de 3 lugares santos del Islam, que es la Meca, la Medina y Jerusalén, y las quiere tomar. Entonces, ahora, el concepto de califato es muy fuerte, muy pesado para la gente que tiene esta religión. Así es. ¿no? Es como que si, no sé, volviese los estados pontificio y un papa que fuese un jefe espiritual, militar, político, porque la religión en el Islam abarca mucho más. Encierra todo, ¿no? Encierra todo, es un todo. Por eso está la ley islámica, la Sharia, ¿no? Que son el grupo de leyes, ¿no? Y el grupo de las formas como las personas bajo esta ley deben de comportarse, ¿no? Las costumbres, ¿no? La forma como... Pero no consideran el tema de las guerras y de cuánta gente mata dentro de tratar de imponer esta conducta o esta doctrina. Bueno, la yihad es un término también que lleva a la lucha, no necesariamente en la guerra, pero sí, ¿no? a una fuerza de interior que va y va contra los problemas. Ahora ellos lo toman de otra manera, como ellos como la fitna, ¿no? Que es la guerra interior del Islam. Lo que pasa es que Al-Qaeda veía siempre han estado, la discusión de Al-Qaeda ha sido el enemigo cercano y el lejano. El enemigo cercano son esos regímenes apóstatas, ¿no? Y corruptos, a los cuales primero hay que cortarles la cabeza, ¿no? Para unificar internamente el mundo islámico, y el enemigo lejano era Estados Unidos, que era, ¿no? El gran Satán, el causador de todos los problemas. Pero le cortan la cabeza literalmente hablando. Sí, literalmente. Sí, es verdad eso, ¿eh? Sí, es increíble que en un mundo tan globalizado, donde la tecnología también ha copado a grandes personajes también de todo este mundo, siga preponderando el tema del califato, o sea, que no exista un proceso ni siquiera de lo que sería una democracia. Es imposible. Es que lo que pasa es que el concepto de democracia es un término occidental, como el tema de las naciones. Por ejemplo, Irak fue creado después de la Primera Guerra Mundial, cuando se desmembra el Imperio Otomano, ¿no? Y las potencias occidentales vencedoras como Inglaterra y Francia hacen un trazado, ¿no? Geográfico, pasando por pueblos, etnias, religiones. Entonces es por eso que el Estado Islámico no solamente combate y aniquila, expulsa o trata de convertir forzosamente a los cristianos, a los drusos, a los yazidíes, a los chiitas, que incluso los considera apóstatas, ¿no? Inclusive también a los mismos sunitas moderados y a los nacionalistas. Si ven a alguien con una bandera de Irak, simplemente lo eliminan, ¿no? Porque tú es el Estado Islámico, tú no eres iraquí, tú no eres sirio, no existe para nosotros. Y sobre todo, volviendo a lo que te decía, han hecho el llamado y hay muchos que han ido, ¿no? De muchos países, ¿no? Hay ingenieros, hay una ruta que le llaman... ingenieros, hay gente muy capaz que está ayudándolos a ellos, ¿no? Gente muy capaz. Sí, le dicen el Yihad Express, le llaman, por ejemplo, de Europa llegan a Estambul, y de Estambul toman un vuelo a una de las ciudades que están cerca. La frontera con Siria son más de 800 kilómetros, es una tremenda frontera, y de allí pasan a estos. Pero también hay gente que se arrepiente, y desgraciadamente para ellos no pueden dar marcha atrás. Claro. Se dice que estos dos periodistas norteamericanos, inglés, que fueron decapitados, dice que tienen docenas más que en cualquier momento los van a ejecutar. Seguro. Y no hay forma de hacer ninguna presión internacional, ya lo hemos visto. No has visto. Hay embajadas, no hay nada. Es otro mundo. Lo que pasa es que ellos tienen ese éxito porque, número uno, están ganando su frontera, están ganando fronteras, sí, están en avance. Y luego están... Y tienen también cómo mantenerse, dice, porque viven del vender el petróleo, ¿no? Sí. ¿Y a quién le venden el petróleo? A Estados Unidos. Claro, por eso Estados Unidos no está interesado. En Turquía hay países que lo compran porque es más barato,
¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, y ese es el gran problema, ya han tomado... Claro, y sobre todo, perdóname Javier, dice que ellos van avanzando y van teniendo más armas, mejores armas. Porque llegan a algunos países que tienen bombas atómicas, han ido avanzando. Claro, las cabezas nucleares que... Eso sería terrible, pero lo que sucede es que cuando Estados Unidos invade Irak, dejó una gran cantidad de armamento, porque también incluso logísticamente, económicamente, no era viable devolver toda esta maquinaria. Claro, para ellos entonces, no. Y esos armamentos, ese armamento es el que han tomado ellos, ¿no? Han tomado ellos, ¿no? Entonces, allí también es otro problema, es el tema del petróleo. Dice que producen 85.000 barriles de petróleo diariamente, son 3 millones de dólares. Cuando, por ejemplo, tomaron Mosul en Irak, dice que tomaron un botín de 400 millones de dólares, porque los bancos los saquearon, dice que tenían reservas de oro, las han tomado. Entonces han pasado de ser una banda como mafiosa, ¿no? Porque vivían de los secuestros, vivían, ¿no?, de la extorsión, vivían de asaltar camiones con petróleo. Ahora son dueños de todo. Entonces, y esa es una de las diferencias, porque es un Estado ya, ¿no? Se autoproclama un Estado. Inclusive está el tema, me hablaba sobre el tema de la tecnología. Ellos están utilizando excelentemente el tema de la tecnología, porque tienen revistas digitales, ¿no? Tienen portales, videos, los cuales están en inglés también, y están excelentemente presentados, porque como hay gente del Islam que ha entrado y que ha estado en el mundo occidental, por eso y son profesionales, gente especializada, por eso hay un rapero alemán, ¿no? que está también detrás y ha puesto también cosas en alemán, en inglés básicamente. Y claro, tiene su propia propaganda que está ingresando a Estados Unidos. Lo que sucede es que en el tema de Al-Qaeda es muy selectivo, y en el caso del Estado Islámico hay una gratificación casi inmediata, ¿no? Porque ya te vuelves un militante, ya te vuelves un guerrero, ya incluso puedes tener tus propias actividades y llevan hasta sus familias. He visto, por ejemplo, videos donde salen niños, ¿no? Te muestran como una especie de Edén, que cuando ya has entrado en ese estado, hay paz, hay tranquilidad, donde es un lugar donde puedes tener tu familia, ¿no? Se veían, por ejemplo, niños bosnios, no se veían que eran niños del Medio Oriente, eran rubios, ¿no? ¿no? Entonces, y eso también atrae. Entonces tiene un mecanismo de propaganda fuerte. Ahora también Occidente se está preguntando, no se sabe exactamente desde Europa cuántos han ido. Se calcula que son como 3.000 o 4.000. Incluso podría ser el 25% de las hay soldados que han pedido licencia en Estados Unidos para irse justamente a pelear por el Estado Islámico. Eso no tiene control, y a su vez también es un problema que se pone sobre el tapete de Occidente, ¿no? Vivimos en una época donde las personas no se comprometen a algo, ¿no? Llevan una vida quizás más tranquila, en una sociedad de bienestar, donde el gobierno es el papá gobierno que se encarga de darle bienestar, brindarle, y encuentran un motivo de lucha, de emoción en su vida, que no saben a lo que se está metiendo. Por ejemplo, estuve viendo un video donde entrevistaban a uno de estos tipos y le preguntaban, ¿por qué haces lo que haces? ¿no? Dicen, son las reglas, y le preguntan, ¿y si a ti te dicen que tienes que matar a tu familia, la matarías? Y dijo que sí. Entonces, hay gente que piensa que yéndose con ellos van a vivir una especie de Edén. No, la prueba es muy fuerte, es tremenda, que no creo que una persona que no sea totalmente adoctrinada lo pueda resistir, ¿no? Bueno, tienen, por lo que yo he podido leer y me han dicho, la promesa, pues, por qué mueren es porque dice que tú, cuando te mueres, te vas y tienes 35 esposas, sí, creo, 70 y tantas vírgenes, que no menstruan, me hablan, ríos de leche, con muchas sombras, muchos vegetales. Así muere, se mata a todos. Pero sabes tiene que morir para llegar a eso. Pero ¿sabes a quién le temen? Le temen a los kurdos, porque los kurdos tienen un ejército femenino. No te puedo y dicen que si los mata a una mujer, como que ya no se van al cielo. Ese dato es muy bueno. Es increíble, ¿no? Ahora, es un mundo totalmente, el mundo islámico totalmente... Sí, pero por ejemplo, utilizan los medios de Occidente, que es la media, la internet, ¿no? Y utilizan las armas que van a ir al final contra el propio Occidente, ¿no? Y lo están utilizando muy bien, porque
como vivimos ahora en un mundo global, Claro. todo ya no hay fronteras. No, entonces, Ellos saben lo que hay, el avance alguien que tecnológico. pueda, por ejemplo, ir a París, uno ve que es totalmente cosmopolita, ¿no? Ujú. No solamente a nivel de raza, sino de costumbres, de religiones. Entonces, Yo lo veo bien difícil controlar eso, ¿no? sí, y va a ser también difícil controlar a aquellos que vuelvan, porque Sí, aquellos pues. que vuelvan a Europa podrían buscar financiamiento, podrían buscar nuevos reclutamientos, Claro, ¿no? claro. Ahora también están los lobos solitarios, ¿no? Porque no solamente, ahorita el Estado Islámico está expandiendo su frontera, pero por ahí que van a ser como Al Qaeda, que van a querer atentar, ¿no? Ujú. Incluso Y también Europa es el objetivo de Inglaterra. incluso el mismo Al Qaeda está celoso de este éxito increíble, ¿no? Que es un reguero de pueblo. Ya sería el colmo que Estados Unidos lo apoye al Qaeda para que quite el Estado Islámico. Yo creo que eso ya sería ya el ya no ya. Sí, Pero puede darse, ¿no? Puede darse. Claro, la historia mismo Osama Bin Laden fue apoyado Sí, pues, por la sí. CIA, ¿no? Entonces, luego también es la desconfianza que tiene Estados Unidos de apoyar a alguien Apoyar a y que alguien luego y se el- vuelve sí, contra se vuelve ellos, contra ¿no? él, sí, pues. Sí, entonces la situación está realmente candente, ¿no? Candente. Y otra cosa también más, como acotando, es el tema de la crueldad. La crueldad, ¿por qué esa crueldad? ¿Por qué muestran esos videos donde asesinan a grupos de prisioneros a cantidades, ¿no? Se Sí, veía, he visto, sí, sí. Los tiran a un... sí, ¿no? a 1700 soldados iraquíes, ¿no? Eliminados, soldados sirios semidesnudos en el desierto, ¿no? Cómo cortan las cabezas a los occidentales, cómo asesinan a los cristianos, los crucifican, les cortan las cabezas, juegan fútbol con ellos. Todo eso es totalmente medido. Cuando hablan de que son asesinos psicópatas, yo no creo que eso es parte de Es su dar miedo, método. ¿no? Claro. Así es, porque inclusive hace unos días 200.000 personas han querido cruzar la frontera con Turquía. ¿Cuál era el objetivo? Es sembrar el terror para que ni siquiera la gente tenga tanto miedo que ya no quieran resistir y huyan. Esas zonas ya son limpias de sus enemigos. Están liberadas, ¿no? Liberadas. Lo mismo que utilizaba, por ejemplo, los mongoles, ¿no? Sí, sí, no es una Pero yo estrategia insisto, nueva. el tema ahí es un tema económico, porque definitivamente no puede haber tanta crueldad en esta No, gente. y religioso, es religioso. O Pero sea, es una religioso, mezcla. o sea, tú Político, religioso, Político, y a su vez económico. económico. Político, religioso, económico. Porque la religión, ¿qué religión puede permitir que puedas matar y puedas degollar a una persona? Que eso es lo que estamos viendo, que eso es lo que estamos mencionando, todo este tipo de crueldad extrema. No, pero es una religión pues que justamente si no eres de su religión no debe vivir. existe, no debe vivir. Pero eso es para los extremistas. Eso es para los extremistas. Desgraciadamente en el mundo islámico pues han aparecido, ¿no? estos tipos mesiánicos o especies de profetas. Bueno, uno no dice que es profeta, No, pues no, solamente, no, pero califa, sí nada. es sucesor de califa, que lanzan estas fatuas, ¿no? Porque no están tan centralizados como por ejemplo la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene que haber todo un proceso, Claro, ¿no? claro. ¿no? Entonces para Que todos estén de acuerdo, ¿no? ahí no, un loco que ya dominó un lugar, crea un emirato, Sí. y después un califato, califato, ¿no? sí, y luego indica, interpreta que los cristianos no son monoteístas, que no son de las religiones libres, sino son politeístas y por lo tanto ya no tienen la protección y que hay que matarlos. Entonces ahí pasan esas cosas. Lo que pasa Pero es que- es de nunca acabar, ¿no? Yo lo que creo que cuando termine este Estado Islámico, Al-Qaeda volverá a tomar el poder y seguiremos en lo mismo. Al-Qaeda ¿O tú nunca- crees que Al-Qaeda nunca, el problema es que Al-Qaeda nunca tomó el poder. Al-Qaeda se ha mantenido siempre reptando en el subterráneo. Peleando con Israel, ¿no? Al-Qaeda ha tenido que sea una hectárea que diga que es de Al-Qaeda, no ha tenido nada. Sí, pues eso es Inclusive- Pero ahora tiene los bancos. Inclusive su propio sistema de propaganda era sí, que no llegaba, ¿no? No llegaba. En no cambio llegaba. esto sí, ¿eh? Esto sí. Esto sí. Te pasan películas, te pasan- Pero la situación puede cambiar, porque ahorita está en la moda, que entraron, ¿no? están incontenibles, pero como ha pasado en la historia, también van a tener derrotas y ya no van a ser tan atractivos, ¿no? Claro. Desgraciadamente parece que Occidente está reaccionando muy tarde. Francia ya han lanzado, ¿no? Una fatua, Sí, ¿no? sí, sí. Que van a matar. Ya no es que van a matarlos por ponerle la cabeza, ¿no? O disparándoles, sino que encuentras un occidental, un francés, puedes atropellarlo, ¿no? Dios Esa es la mío. forma, Es ¿no? increíble, donde sí. sea, donde esté, mátalos. Entonces, es increíble. Pero por ejemplo ellos
se afianzan o se afincan en algún sitio y crean su misma religión crea un círculo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entendido que ellos, por ejemplo en Francia, estaba leyendo el otro día, crean su propia guardia, tienen su propia policía en sus sitios, sí. Crean su propia policía que los cuida a ellos y los ve si tú estás cumpliendo con las leyes musulmanas y todo eso. Imagínate hasta qué punto pueden irse afianzando, ¿no? Sí, y por ejemplo en Francia hay 5 millones de musulmanes, o sea, claro. no son pocos. Entonces si se desatase un conflicto global, ya Europa está, por ejemplo, Europa occidental, está va a tener hecha, tremendos problemas. Claro, por la cantidad de gente que los lobos solitarios. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando hubo esa maratón en Estados Unidos, ¿no? Estos chicos chechenos, ¿no? De Boston, ¿no? Eran lobos solitarios. Sí, ¿cuántos lobos solitarios hay en Europa que son capaces de hacer? Ahora, que si llegan a obtener, por ejemplo, no sé, armas biológicas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué pasa si llegan una ojiva nuclear, ¿no? Yo hace muchos años cuando hubo esto de Nostradamus, ¿no? Que hablaban sobre el fin del mundo, ¿no? Y salía un gran señor del Islam, ¿no? Muchos pensaban en ese momento fue Saddam Hussein, ¿no? Porque era la época de la guerra del Golfo. Después dijeron que era Osama Bin Laden, ¿no? Sí, pues. ¿No? Y ahora sale otro tipo que es peor. Pero como digo, los nazis, por ejemplo, hicieron muchas barbaridades, sin embargo, eran personas muy inteligentes. Claro. Todo lo hicieron premeditadamente. Yo pienso que este tipo de violencia, el tan escénica, ¿no? Tan cruel, tan chocante, eso lo hacen por la misma propaganda, ¿no? Es una propaganda, ¿no? Es una propaganda y inocular el miedo, el terror. El terror sí. Es... Y ahora te digo una cosa, están cerca de Bagdad. Si toman Bagdad, puede entrar Irán, pueden entrar los ayatolás. Que ya han puesto una fuerza, una fuerza bueno, Estados Unidos le ha dicho que sí, le da todo su apoyo, es increíble verlo a los ayatolás. Y puede entrar Rusia, sí, porque pues, toda esa zona es una zona tan grande que eso es lo que yo estaba pensando, se puede crear una tercera guerra mundial. Sí, porque también hasta China, hay dentro de esas fuerzas islámicas, hay chinos que son de... ¿Tú has leído las profecías de Nostradamus? Habla que justamente iba a empezar un tema en la parte musulmana, ¿no? Sí. Donde habla justamente de uno que de que el gran león, que el gran ¿no? se despertaría. Sí, claro. Sí. Pero el tema es que es increíble, que a la final es, o sea, China, Rusia, o sea, todas las grandes reservas, yo sigo sosteniendo Jerusalén está ahí, está ahí nomás. Israel. ¿Cómo hacen para protegerse? ¿Qué pasa? Mira, ahí tenemos tan cerca, porque en Siria están en un pueblo que está pegado a Jordania. Y sientan a Jordania. No, pues ya están dentro ya. Están dentro. Y Líbano no es nada, son 4 millones. Entonces, es la verdad. No, es bien peligroso y es algo yo justamente por eso te llamo, porque es algo que es necesario que la gente se entere, ¿no? Porque es un tema que nos va a afectar de todas maneras. Parece abstracto, pero ya, sí. Me dices de que acá en Lima ya claro, hay gente musulmana, bastante. ¿Cuántos calculas tú que, tienes alguna cifra de que aquí en Perú cuántos musulmanes o Latinoamérica también, ¿no? La verdad es que son dos situaciones. Los que nosotros hablábamos que eran los turcos, que eran de etnia árabe, lo que pasa es que llegaron a comienzos del siglo XX, cuando venían con el pasaporte del Imperio Otomano, pero eran palestinos, ¿no? O libaneses, ¿no? O también sirios. Pero en su gran mayoría eran cristianos, ¿no? Son cristianos. Entonces se adaptaron no son muy fácil. Ni sunitas, no, cristianos maronitas, ¿no? O cristianos ortodoxos o católicos. Pero yo han llegado otros claro, yo creo que sí han llegado ya. Han llegado, pero son pakistaníes, no son de etnia, los pakistaníes no son de etnia árabe. Ni siquiera los iraníes son persas, ¿no? Por eso hay toda esa confusión. Es toda una confusión, ¿verdad?